Hay una luz en ti, una semilla que sembrar, sanar el alma para poder transformar y florecer en tu propia verdad y poder reencontrarte en ti y en lo divino. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestro programa del día de hoy, que para mí, bueno, es un tema muy actual que se llama ¿Por qué buscamos chamanes en la era de la tecnología? Y bueno, vamos a hablar justo en varios enfoques. Vamos a hablar desde el enfoque del médico, del sanador, pero también del paciente. Ese va a ser el programa de hoy, que de verdad vamos a hacer como muy confrontativo el programa de hoy. Así que prepárate y regresamos. Ya estamos aquí de vuelta y bueno, primero quiero empezar el programa del día de hoy con varios conceptos. El primero que te quiero tocar es el aspecto ¿qué es curar? Y también ¿qué es sanar? Porque así como dice la canción de José José, amar y querer no es igual curar y sanar no es lo mismo. Para mí curar tiene mucho que ver con diagnosticar, tiene mucho que ver con tratar, con controlar síntomas, con restaurar funciones físicas, con prevenir enfermedades. Y gracias a todo esto, la medicina moderna pues ha avanzado mucho. Hay millones de personas que se puede decir absolutamente que viven muchísimo mejor y muchísimo más. Pero, ¿qué es sanar? Sanar para mí implica tomar el cuerpo físico, tomar el cuerpo emocional, tomar el cuerpo mental, el energético y el espiritual. Pero es importante entender justo que el médico entra en el último nivel donde aparece el desequilibrio. El médico normalmente pues utiliza el cuerpo físico, se basa en que me duele a lo mejor el brazo, que me duele el estómago, que me duele la cabeza, y desde ahí te analiza. Y más en los médicos actuales donde pues, no sé, tal vez trabajas en una institución pública o privada y tienes, y más en las públicas en donde tienes que, pues, ¿cómo decir? Tratar a tanta gente que no te puedes involucrar en las historias de las personas. No tienes a lo mejor media hora, una hora para una consulta y no puedes ver que muchas veces el paciente quiere hablar, quiere desahogarse y que desde ahí puede empezar la sanación. Eso nos hace que pues todo sea más rápido, a veces también un poco más, llamémosle inhumano, algo más mecánico, algo más de hábito, y eso pues hace que no puedas ver el cuerpo en todas sus dimensiones. Por ejemplo, y no solamente en el médico que pueda ser, pues no sé, un oncólogo o un endocrinólogo, también lo podemos ver, por ejemplo, aunque no es médico, en un psicólogo, ¿no? Podemos ver que también un psicólogo siempre puede tratar solamente la mente y son raros aquellos los que pueden contemplar el campo emocional.
Un verdadero sanador, creo yo, está en todos estos aspectos, en el físico, en el emocional, en el mental, en el energético y en el espiritual. Y también es importante considerar que un verdadero sanador en todos los casos y la enfermedad física suele manifestarse, pues, ¿cómo decirlo? La enfermedad física antes de manifestarse en el nivel físico, que es lo que no suele ver el médico o lo que no suele ver tal vez el psicólogo, tal vez el psiquiatra, aunque un psiquiatra es médico, es que el estrés, que el miedo, que la tristeza, que las creencias limitantes te llevan a enfermarte. Y que cuando ya aparece en el nivel físico es porque de plano muchas veces ya estás pues muy dañado, muy enfermo, muy atorado y no logran ver una desconexión, que hay una desconexión espiritual, que hay bloqueos energéticos, que el médico no se permite ver este tipo de cosas. Y es muy importante, porque es en el aura donde el cuerpo físico empieza a enfermarse, empieza a desequilibrarse, empieza a desbalancearse. Es en el aura, repito, donde se contiene toda nuestra historia energética, nuestras emociones, nuestras experiencias. Y justo es ahí en donde el sanador entra. Ahora, con esto yo no quiero decir que, híjole, los médicos no sirven para nada y los sanadores, wow, mi respeto. No, vamos a ir viendo, por eso te decía al principio del programa. Vamos a ver el aspecto desde el médico, cómo lo puede ver un médico, cómo lo puede ver un sanador, pero también cómo lo debiera de ver el paciente. Y esto, cuando tú empiezas a ver que tienes un campo energético, que tienes un aura y que ahí es donde se están impregnando todas nuestras experiencias, emociones, sentimientos, nuestras vidas pasadas, todo eso, te vas a ir dando cuenta de lo que sucede en tu vida. Y cuando tú empiezas a entender esto, por lo menos yo le llamo así, esto nos lleva a un concepto que se llama sabiduría. ¿Y qué implica esa sabiduría? Por un lado, información. Información sobre lo que me pasó. Pues me dolió la rodilla, me pasó esto, ya sea emocionalmente o físicamente. También conlleva un conocimiento. Entiendo por qué me pasó, porque tal vez me caí de una escalera, porque el marido me dejó, porque pues no como bien. Hay un proceso, hay una información, hay un conocimiento que es entender el por qué me pasó. Y estas dos cosas nos llevan a la sabiduría. Es donde he integrado la experiencia, ¿sí? Y me he transformado gracias a ella. Y es ahí justamente en donde yo me refiero, qué es lo que normalmente suele hacer un sanador, cuando un sanador es profesional. Cuando puedo comprender justo que por esa caída, por esa cirugía, por esa relación que me rompió, la transformo, la voy desglosando y voy entendiendo no solamente el qué me pasó, sino el por qué me pasó. Y una experiencia verdaderamente sanadora se convierte en sabiduría. Ahora es importante entender por qué tal vez te preguntes o tal vez me digas, oye, Yeye, es que yo considero que, bueno, también la gente se puede morir y también la gente tiene experiencias que vivir. Por supuesto. Yo no, por eso te decía al principio, yo no descarto al médico o yo nada más digo que el sanador es lo más importante de todo. No, hay que integrarlo. Y es ahí donde entra la sabiduría. Y también tenemos que entender que tenemos un destino y que tarde o temprano, pues nos vamos a morir. ¿Por qué? Porque
Así es el proceso de la vida, nacer para después morir. Pero lo importante, yo creo que más que si voy a morir de X o Y, es saber aplicar lo que nos está pasando en la vida para poderlo transformar. Y ya entrando un poquito, digamos, más a la parte de el médico, el sanador, el paciente. Un sanador, que yo les llamo sanadores ancestrales, que en muchas culturas pueden tener diferentes nombres, que han existido con diferentes figuras, como puede ser un chamán, un hombre o mujer medicina, un curandero tradicional, un sacerdote sanador. Ellos atendían el alma, atendían la comunidad, atendían las emociones, atendían la conexión con la naturaleza, los aspectos espirituales en la vida. Y al atender todas estas partes te permitías ver a esa persona, ver a ese paciente, ver a ese ser humano justo como un ser humano que interactúa de diferentes maneras, que a veces lo que se enferma es el alma, que a veces lo que se enferma es el cuerpo físico, la mente o las emociones. Y esto nos lleva pues a un problema actual. Por un lado, creo yo que hay un extremo que es el lado materialista, en donde todo es físico, en donde nada está relacionado y donde tal vez no me puedo dar el lujo de sentarme como doctor, como médico, hacer una historia clínica de la persona, cuáles son sus emociones, etcétera. ¿Por qué? Porque eso lleva tiempo y a veces vivimos en un mundo tan rápido, tan materialista, tan físico, donde pues atrás de esa persona que voy a atender, si estoy en una institución pública, hay muchas más que no me puedo detener a ver su historia, a ver su comunidad, a ver sus emociones, a ver su alma. Me desconecto de eso y solo veo qué síntoma tiene y curar ese síntoma. Pero también hay un extremo espiritual, donde no todo es energía, donde también las personas tienen que vivir una parte física, donde también te puedes romper un hueso, donde también la parte que no te alimentas, la parte de tu mundo físico que no atiendes para poder avanzar. No es ni la postura completamente del mundo físico o la postura del mundo solamente del mundo espiritual o energético. La verdadera sabiduría está en integrar, creo yo, que a ambas, porque somos seres espirituales, como se los he dicho en muchos programas, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y necesitamos ambas miradas. Cuando yo creo que en la vida te pasa algo, ya sea emocional, ya sea espiritual, ya sea físico, necesitas tener ambas posturas para poder entender qué está sucediendo en ti. Y esto nos lleva, sí, curar tal vez te puede devolver una parte de la salud. Tal vez, te digo, me rompí un hueso, fui a un ortopedista, me operó, o tal vez me vendó y aparentemente me curó. Y pensemos desde el lado de que, bueno, fue un accidente, se rompió un hueso y listo, hubo una curación. Pero realmente, si te pasa una enfermedad, digamos, más cañona, más difícil, un SIDA, un cáncer, una enfermedad crónica, una diabetes, no sé, miles de enfermedades que puede tener la persona. Realmente el que te den una pastilla, el que te quiten un órgano, el que te sometan a una cirugía, a una quimioterapia, a una radiación, ¿realmente eso te está regresando a ti? ¿Realmente eso te está curando? Porque para mí, y como te lo he venido diciendo,
Sanar tiene que ver con devolverte a ti mismo, devolverte a tu alma, a tu ser, a la parte interna, independientemente si tal vez por designio de tu vida, en tu destino, te toque morir de eso o no. Porque como te digo, de todas maneras, y no es consuelo o no es ser fatalista, tarde o temprano vamos a morir y muchas veces morimos no de lo que nos aqueja, sino tal vez de otras muchas cosas que puede suceder. Hay gente que ha estado enferma de muchas cosas y no muere de eso, muere de un accidente, lo atropellaron. Algo puede suceder que no nos lleve a morir de esa enfermedad. Pero creo yo que la vida precisamente trata de eso. Bajo o más allá de lo que tú puedas considerar, yo creo que el paciente tiene que tener, o la persona tiene que tener la idea de que debe de integrarse y que no se puede ver por separado en decir, bueno, tengo tal padecimiento y entonces solamente voy al doctor con esa super especialidad que hay, porque bueno, cada vez son más especializados y al volverte más especializados, pues te alejas más de ese todo. La curación elimina el síntoma. Me duele la cabeza, me tomo una aspirina, un ibuprofeno y se me quitó la cabeza. Quita el síntoma, que no siempre todas las veces, porque tal vez si está regresando y regresando ese dolor, esa migraña, pues no sé, te tomas más y luego empiezan los estudios y tal vez tengas algo mucho más complicado. No todas las veces cura el síntoma, pero suele tratar el síntoma. Me duele algo, lo tomo. Son pocos los médicos que llegan a la profundidad del problema para ayudar realmente a devolverle el equilibrio a la persona, a devolverle. Y yo hablo de equilibrio, no hablo en términos tan extremos de salud o enfermedad, porque, por ejemplo, para la filosofía china, una enfermedad es un desequilibrio que cuando tú aprendes de ese desequilibrio, puedes volver a integrar tu cuerpo y puedes empezar a sanarte. Y eso es justo el aspecto que yo te quiero mostrar en este programa. Cual sea tu filosofía de vida, cual sea el padecimiento que puedas tener o el síntoma que puedas tener, trátalo siempre desde el lado de integrar todo, de no separar, de no nada más es que si me duele el hígado, entonces tengo que ir al doctor del hígado o tengo que ir por el otro lado solamente a otro tipo de sanador para que me ayude. Hay que integrarlo y lo vamos a ir viendo. La sanación, sí, cuando es integral, cuando verdaderamente es una sanación, transforma la conciencia. Y es ahí donde creo yo que está la verdadera, aunque repita, ¿no? La sanación verdaderamente te transforma. Transforma lo que tú estás viviendo en regresarte la salud. Y eso creo yo que es lo más importante, es el preguntarte, ¿qué emoción hay detrás de toda esta parte de lo que estoy sufriendo, de lo que estoy viviendo? ¿Qué tengo que aprender de un cáncer? ¿Qué tengo que aprender de una diabetes? ¿Qué tengo que aprender de haberme roto la rodilla? ¿Qué tengo que aprender de que una pareja me dejó? De que tal vez perdí el trabajo y mi vida empezó a manifestarse de otra manera. Todas estas preguntas que la medicina científica no siempre puede responder porque no forman parte de su objetivo principal. No se pueden intervenir, no se pueden quedar ahí viendo nada más a ver si su entorno, si su alma, no pueden, lo entiendo, pero tú como paciente sí puedes. Todas estas son preguntas que la medicina científica no siempre, como te digo, busca responder, pero tú sí las puedes responder. Y para ellos, para los médicos tradicionales, su función es tratar la enfermedad.
En cambio, la búsqueda espiritual intenta comprender la experiencia humana detrás de la enfermedad. Y es ahí donde millones de personas siguen buscando respuestas. Es importante también considerar que el médico necesita recordar que está tratando a una persona, no un órgano. Muchos de los médicos se desconectan, no les importa si se pelearon, no les importa si tienen dinero, no se les importa nada, solamente págame mi consulta. Muchos nada más es operar, no ven más allá si puede haber una solución a tu propio problema. Y también hay muchos pacientes que no saben discernir, no saben decir si me debo de ir con este doctor o con este otro, te meten miedo, te dan diagnósticos de verdad, a veces, híjole, dramáticos, porque tampoco ya muchos médicos saben diagnosticar. Hay tanta especialización, la especialización, ha permitido, ¿sí?, que dejes de ver a la persona como un todo. Y así visitas al cardiólogo para tratar al corazón o a un endocrinólogo para tratar las hormonas, sin que nadie observe la totalidad de lo que está ocurriendo. La persona, ¿sí?, tiene una historia, tiene emociones, tiene un contexto, tiene un nivel de estrés, tiene una forma de vivir, tiene un sentido de propósito. Y eso es lo que se tiene uno que entender. Pero también por el otro lado, los sanadores deben de tener una ética, deben de tener un conocimiento realmente de la persona. El otro día, bueno, ya hace como un año fui a una terapia energética que ahora están muy de moda y que me la recomendaron. Y dije, bueno, voy a probar barras de Access. No me pudo explicar la chica que me la dio realmente de qué trataba. Hasta la fecha no sé de qué trata esa terapia. Pero bueno, al salir tampoco me pudo decir que porque la terapia no lo podía, que así no era, que no me podía decir qué había hecho. Para mí se me hizo ridículo porque si yo estoy abriendo mi campo energético y ella está interviniendo en mi campo energético, debe de decirme de qué trata la terapia. Y bueno, de lo poco que me pudo decir, que fue lo que más me impactó, el cuarto chakra. Yo le decía, perdóname, este es el chakra de la garganta, no es el cuarto chakra, es el quinto chakra. Y me rebatía y le decía, estás mal. Hasta que ya después, pues bueno, se iluminó. Sí, es cierto. ¿Sí? El cuarto chakra, le digo, es el chakra del corazón. Una persona que no está capacitada, que eso es a lo que voy, cuando no estás capacitado para ver el cuerpo, para ver a la totalidad, es cuando la gente también deja o piensa que los sanadores no funcionan, porque solo venden una terapia, porque está de moda. Y entonces es ahí donde la persona realmente dice, ¿este me puede ayudar para este padecimiento o no? Tristemente llegamos a ese nivel donde por un lado en la medicina solo es cobrarte una consulta a un precio estratosférico donde no te ven como una totalidad. Por el otro lado, gente que no está preparada, que no tiene estudio, que solo le importa también recibir dinero, que no sabe absolutamente nada del aura. Son dos lados. Y un paciente que no sabe, que tiene miedo, que se puede preguntar, me voy a morir, me puede pasar esto, chispas. Y estás en una búsqueda. Y yo creo que ya para terminar el programa, justo lo que tú tienes que ver es equilibrar ambos. Equilibrar y busca, por ejemplo, doctores que traten de integrar o tú busca una terapia que tal vez el médico te da esto, tal vez el sanador te da esto, e intégralas para que tú puedas encontrar en tu vida esa sanación completa. No solamente curar un síntoma, sino unificar todo para que tú puedas comprender y puedas encontrar esa sabiduría en ti y puedas sanar, no solamente curar. Y no solamente irte a la tecnología, sino que puedas regresar a un chamán, a un sanador, a encontrar de nuevo
tu equilibrio. Y busca también opciones. Hay medicina ayurvédica, hay la medicina tradicional china, hay muchas cosas, hay muchos sanadores que de verdad están completos, les interesa su trabajo, hay vocación para ayudar a las personas. Y ese es justo el objetivo de este programa, ayudarte a integrar tu visión para que puedas tener una verdadera sanación. Nos vemos el siguiente martes en Sanar, Sembrar, Transformar con otro tema igual de interesante. Buenas noches y nos vemos el siguiente martes. Hasta luego. Hay una luz en ti, una semilla que sembrar, sanar el alma para poder transformar y florecer en tu propia verdad, tu propia luz.